Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy hablaremos sobre un personaje muy querido en América Latina, el misterio que le rodea. Hablaremos sobre el rumor de que mintieron sobre la fecha de su muerte, pues Carlos Villagrán asegura que el cajón estaba vacío y que no había nada allí. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. No había nada en ese cajón. Como siempre les decimos, les recomendamos irse por una botana y ponerse cómodos, porque ahorita comenzamos. Qué bueno que estás viviendo esto. Gracias porque lo está viviendo. Roberto Gómez Bolaños ha sido uno de los artistas más populares de América Latina. Tuvo una vida muy longeva pues el artista falleció a los 85 años en Cancún. Según fechas oficiales, murió un 28 de noviembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el homenaje póstumo a Chespirito en el Coloso de Santa Úrsula, conocido también como el Estadio Azteca. Miles de personas de todas generaciones se reunieron en el estadio para dar el último adiós al artista mexicano que para muchos fue quien marcó su infancia, ya que las familias se reunían a ver este programa por la televisión. Según relata Carlos Villagrán, él llegó a la misa y se quedó en el lugar donde lo estaban velando, pero para sorpresa de él y de su esposa, no había nada en la caja, cosa que se le hizo muy curiosa. Florinda Mesa podría haberse puesto de acuerdo con Televisa para darle tiempo de preparar todo para el homenaje, dice Villagrán, ya que no se podrían hacer tantos preparativos tan deprisa. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaño y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Esto es algo que también se dijo de Vicente Fernández, quien también podría haber muerto en una fecha distinta a la que la familia anunció. Todo esto para dar tiempo a los preparativos y hacer coincidir su muerte con la del Día de la Virgen de Guadalupe, dijo en su momento Gustavo Albite, quien fuera amigo y compadre del recordado Charro. La familia hizo show hasta el día de su muerte, aseguró. Y no podía ser que ya veía que estaba en las últimas y se organizó todo. Yo no creo que haya sido. Posiblemente puede ser, quién sabe, pero yo estuve en el velorio y, bueno, estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo, no había nada. No había nada en ese cajón. Sobre lo ocurrido con Roberto Gómez aún quedan dudas sobre si mintieron o no. Cabe recordar que entre Chespirito y Kiko existió siempre una relación tirante debido a la pelea por los derechos de autor del personaje de niño con los cachetes inflados. No, yo le puedo decir a un juez, ¿de quién decía esta señor? Es suyo, váyase. Claro. Un sonido cultural, ¿por qué va a ser de él? Carlos aseguraba que él era el creador del personaje, mientras que Roberto aseguraba todo lo contrario. Además de esto podemos agregar que Villagrán aseguró que tuvo una relación con Florinda Mesa antes de que ésta anduviera con Roberto Gómez, otra cosa que no gustó nada a Chespirito ni a doña Florinda, que ni confirmó ni negó, sino todo lo contrario. Que no tengo nada que esconder. Cuando se hablaba que había un romance y se puso celoso Chespirito. No se puso celoso Chespirito, voy a decir la verdad, pero tampoco hay que hablar mal de la gente. Lo que la gente... había conferencias de prensa y todo eso, lo primero que salía a decir que usted anduvo con doña Florinda y ahí les venía la pedrada. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. Villagrán asegura que fue el mismo Roberto Gómez quien le sugirió terminar la relación con la entonces joven. Una de las cosas que molestó mucho a Chespirito es el apodo que Carlos Villagrán le había puesto, ya que le decía Roberto Bola de Años, en alusión a su apellido. Cuando tuve que quitármela de encima, porque me la tuve que quitar de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños. Roberto siempre se opuso a que Carlos siguiera haciendo el personaje de Kiko, cosa que nunca pasó ya que Villagrán siguió haciendo la de Kiko toda su vida, sin que Chespirito tomara represalias en contra de él. Nosotros, cada uno de los personajes que estábamos en la vecindad, hicimos los personajes, no eran de él.
Lo mismo sucedió con la Chilindrina, que le ganó los derechos de autor del personaje, situación que sí llegó a demanda en los tribunales y mantuvo alejado a María Antonieta de las Nieves y Chespirito los últimos años de vida del comediante. Empecé yo con el fíjate. Empecé yo con el güey, con el... y solito fue cayendo y cayendo y cayendo. Entonces, contrario a todo lo que se pensaba de que entre los actores del elenco de Chespirito había una relación cordial y armoniosa, era todo lo contrario, era una lucha de poderes por los derechos de los personajes que valían su peso molido en oro. Okay. Y después yo me iba de gira, yo ya empecé a sonar solita como la Chilindrina. Llenaban teatros, tenían su propio circo e incluso llegaron a tener su propio programa en televisión. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Pues lo que usted me dijo, que para que la gente no se diera cuenta que... Aquí está la Chilindrina, la chili le gustará. Todo indica que la relación entre ellos era armoniosa hasta que llegó el punto débil del hombre. Sí, estoy hablando de mujeres, pues se dice que Florinda Mesa arruinó la paz y la buena onda en el programa. Porque me la tuve que quitar encima. Hablé con Roberto Gómez Bolaños. Le dije, mira, ya le he dicho varias veces que pues ya terminemos. Me dice, ahorita que vamos a grabar, que se ve obligada a quedar. Ok. Y fui y le dije, no, yo no quiero nada contigo, se puso mala, le di el patatús. Chespirito todavía se acerca y me dice, mantente en tu posición. ¿Pero ellos estaban en pareja, ellos? No, faltaba mucho. Ella después anduvo con Enrique Segoviano, el director del programa. Y ya después anduvo con Roberto Gómez Bolaños, ahí donde yo dije, nada, que bendice a Dios. Primero anduvo con Carlos Villagrán, después con Enrique Segoviano y por último con el jefe, o sea con Roberto Gómez, lo cual la puso por encima de todo el elenco y empezó a querer imponer su ley. Algunos de ellos no le tenían respeto como jefa debido a que ellos la vieron llegar al programa como la más joven del grupo y como una muchacha inexperta. Que la ofendió porque no le permitió dirigirla. Y tenía razón Ramón. Oye, pero ¿cómo me va a dirigir a mí? O sea, haciéndole al Chapulín. Ayúdame, ¿cómo? Sí, dice usted. Ellos prácticamente le habían enseñado a actuar, pero ahora por ser la novia del jefe, pasó a ser directora de ellos, siendo incluso la más inexperta del grupo. Esta situación no la pudo tolerar don Ramón, que prefirió irse del programa a recibir órdenes de Florinda, quien a su parecer no tenía la capacidad de ser directora y únicamente estaba en esa posición por preferencias. Se trabajaba con él muy a gusto. Conmigo fue una lindísima persona. Todos, menos... ¿Menos quién, Anabel? Pero digo, María Antonieta, estaba el Botija, ya sabes. Ya sabemos quién. Emito nombres. Pero un día me dijo, que ese fue el día que me llamó don Roberto, te voy a llevar al camerino. Le dije, ¿a mí al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Le dije, Cabe aclarar que Florinda Mesa no era parte del elenco original ya que ellos empezaron desde los Supergenios de la Mesa Cuadrada en 1970 y el cual contaba con Rubén Aguirre, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y el mismo Chespirito. Ella se integró al elenco ya que el programa era un éxito. Amigos televiciosos del mundo entero, tienen ustedes la dicha de ver y escuchar el programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal, los super genios de la Mesa Cuadrada, que responden a todas las preguntas enviadas por el público haciendo honor a su lema: problema discutido, problema resolvido. Vamos a hablar un poco sobre lo que fue Roberto Gómez. Pocos han ejercido la ironía como Roberto Gómez Bolaños, actor, escritor, cómico, director y dramaturgo mexicano. El Chavo del Ocho en millones de hogares de América Latina, el Chávez para otros tantos brasileños, el Chompiras, un ladrón noble, el Chapulín Colorado, un héroe, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. El creador de estos entrañables personajes de acento mexicano pero en el corazón de tantos latinoamericanos murió en su casa en Cancún.
Hijo de la secretaria Elsa Bolaños Cacho y del pintor y dibujante Francisco Gómez Linares, Roberto Gómez Bolaños nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Pero en los tiempos en que Gómez Bolaños quiso aventurarse en los escenarios, el asunto no era sencillo. Primero quiso subirse a un ring, hizo de boxeador amateur y tras unas cuantas trompadas decidió que aquello no era lo suyo. Cumplió el servicio militar, muy a su pesar, y debió sacarse un título de ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que nunca ejerció, por cierto. Finalmente terminó de creativo publicitario en una agencia y de guionista de películas, muchas de ellas de Viruta y Capulina, un popular dueto de cómicos de los años 50. Nos conocemos desde 1948. Él estaba trabajando en la oficina en Darcy. Y entonces yo lo conocí ahí y él me empezó a escribir para programas de radio. Aunque muchos aseguran que los libretos los copió de personajes como Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco. Lo que las obras de Chespirito están plagadas de estas referencias, que algunos las consideran copia. De aquellos tiempos viene su apodo, Chespirito. Se le atribuye al director Agustín Delgado. El asunto es que de tanta creatividad que rebosaba el mexicano, de baja estatura además, el cineasta, cariñosamente, le dijo que era como un Shakespeare, pero en chiquito. Un saquespearecito. El mote, mexicanizado, devino en Chespirito. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, Chespirito. En su autobiografía, Gómez Bolaños confiesa también que fue sobrino del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó de 1964 a 1970. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Soy un nombre. Que lo pongan a la luz. Dice que era primo hermano de su mamá, que tocaba la guitarra, que tenía una estupenda voz y que era muy bueno para contar chistes. Ética, social, jurídica, política e histórica. Y que sí, que era político, pero en este mundo nadie es perfecto. El gran momento de Chespirito llegó a finales de los años 60. Nacieron los supergenios de la Mesa Cuadrada, una suerte de tertulia en la que compartía mesa con María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Ramón Valdés. No se me vaya a desmayar aquí, ¿no? Por favor, ¡traigan una camilla! Por favor, no. Los televidentes mandaban preguntas de actualidad y los ponientes respondían de manera absurda. Problema discutido, problema resolvido, era su lema. Éxito instantáneo. ¿Cuál es el mejor monumento de México? Claudia Islas. La creatividad de Gómez Bolaños, que sus primeros maestros bien habían diagnosticado como propia de un geyser, hizo que el programa se extendiera a 1 hora y se llamó entonces Chespirito. Se convirtió entonces en un espacio de sketches. Aquí nace el Chapulín Colorado y para 1971 había llegado el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho era un niño que vivía en un barril en una vecindad como podría haber sido cualquiera de la Ciudad de México o quizá, aventurémonos, de cualquier metrópoli de América Latina. El Chavo no tenía nombre pero sí un sueño, una torta de jamón. ¿Cuál jamón? Aquí no hay nada de jamón, tampoco, siempre me haces lo mismo. Sufría humillaciones, pero su ingenio lo salvaba. Los personajes de la vecindad hacían una burla del enraizado clasismo de la sociedad mexicana. Chusma, chusma, gritaba el supuesto niño bien de aquella peculiar tropa, que en realidad era un muchachito de enormes mofletes que se refugiaba tras las faldas de su mamá. Voy a juntar con esta chusma. Sí, mami, chusma, chusma. Criticado en México, alabado en América Latina, fue una figura acompañada por la polémica. Más ágil que una tortuga. El Chapulín Colorado se cuece aparte. México es un país que, pese a su supuesta vocación épica, tiende a mirar con una ceja levantada la aparición de un héroe autoproclamado. Así que a Chespirito se le ocurrió inventarse uno peculiar. Sus antenitas de vinil detectaban cualquier mal. Tenía un gran corazón y por arma, un chipote chillón, para vencer a los malvados. Contaba con unas pastillas de chiquitolina, le ayudaban a escurrirse de situaciones incómodas y además una chicharra paralizadora que servía para inmovilizar a sus enemigos. ¿Pretendes que me case con esto? No contaban con mi astucia. Eso sí, tenía mucha torpeza. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. ¡Ay!
pero conseguía escapar, salvar el día y dejar a su público fascinado. No contaban con mi astucia, espetaba a la cámara. Falta describir al Chompiras, el ladrón honrado, el doctor Chapatín, un veterano de los supergenios de la mesa cuadrada que cargaba una bolsa de papel que nadie supo que traía dentro, o Chaparrón Bonaparte, el loco más cuerdo de un patio de vecinos. Una vez le anoté 8 touchdowns y le ahorqué la mula de 6. Pero es que la América Latina de Roberto Gómez Bolaños lo amaba, y el sentimiento era mutuo. Salvadoreños, chilenos, brasileños, peruanos, por igual. Ustedes, mexicanos, se creen que por haber inventado al Chavo del Ocho han inventado al mundo. No, decía un peruano en Madrid hace poco más de un año. Tras el corto encuentro con sus fanáticos, estos nos contaron su sentir. No en mayores sueños. Feliz. Pensé que jamás lo vería, pero... Gómez Bolaños se casó 2 veces, primero con Graciela Fernández, madre de sus 6 hijos, y quien murió en agosto de 2013, y después en 2004 con Florinda Mesa, su compañera por décadas y otra infaltable en el amplio abanico de personajes del mundo de Chespirito. ¿Conoció a Florinda Mesa? Le había haciendo un papelito. Yo dije qué bonita está, pero encima de todo qué bien lo hace. El separarse de su primera esposa para irse a vivir con Florinda Mesa le causó depresión, pues Roberto Gómez se sentía mal de haber abandonado a sus hijos y sufría mucho por las navidades e incluso llegó a dejar la casa que compartía con Florinda Mesa cuando no podía con la culpa. Es que yo me resistí mucho tiempo a Roberto. Yo siempre decía, no, ¿por qué? Porque no puedes tener... Es que tener con los compañeros algo que ver te crea problemas. A Chespirito le gustaba contar una anécdota. Un día, en un hospital, un señor de edad avanzada no podía hablar, pero le brillaban los ojos cuando aparecía el programa de Gómez Bolaños y aún más cuando aparecía el Chapulín Colorado. Pasaron días y semanas. Finalmente, los médicos quedaron fascinados. El paciente habló, solo dijo una palabra, Chapulín. Pero como veníamos diciendo, no fueron los únicos personajes creados por Roberto, la Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, el profesor Girafales y el señor Barriga, entre otros, también fueron creados por su pluma. Estos personajes se fueron enriqueciendo, ya que cada actor le empezó a dar su toque personal y los más populares como Kiko o la Chilindrina llegaron a disputarle los derechos a Chespirito. La Chilindrina y Kiko acusaron a Florinda Mesa de manipular a Chespirito y alejarlo de las personas que realmente lo querían. Que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños. Doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar. ¿Cuál es? Se dice, el que por su culpa es buey, hasta la columna lame. Te tienen por aquí por el cogote, te jalan, y tú te gusta eso, lames la cuerda con la que te están jalando y no te dejan respirar. Entonces, eso ya no es culpa de nadie. Indudablemente debió de estar loco de amor por ella, Chespirito, para tolerar ese tipo de obsesión y de pasión que había entre ellos, al tal punto que su libertad incluso era restringida. El dominio de Florinda Mesa sobre Chespirito llegó a tal punto que no lo dejaba ni hablar en las entrevistas. Florinda Mesa dijo que entre ella y Roberto Gómez había un acuerdo debido a que no escuchaba bien y era necesario que ella le ayudara, pero muchos no se lo creían. Y Carlos Villagrán declaró que incluso Florinda Mesa llegó a golpear a Roberto Gómez. Sobre si había o no había cuerpo en la caja, aseguró Carlos Villagrán que Florinda Mesa pudo haber manipulado la fecha de su fallecimiento con tal de que la empresa para la que trabajaron tuviera tiempo de hacer un homenaje en el Estadio Azteca. Pero, ¿qué beneficio podría sacar Florinda de mentir en la fecha de muerte de Roberto Gómez? Pues el homenaje que se rindió en el Estadio Azteca podría haberle generado unos buenos cientos de miles de pesos, vendiendo así la exclusividad. Don Robert, ¿cómo se siente hoy aquí en Monterrey? Nervioso para hablar. Bueno, pero es hasta el sábado tu conferencia. Pero son muy no, ya la tengo preparada. Ya nada más tengo que modificarla, pero toda. Y lo demás está muy bien. ¿Cuál es el núcleo de su conferencia, don Robert? Sí. ¿Cómo? El núcleo de su conferencia, ¿cuál es? El tema, ahora sí es el tema. El tema son los valores. Recordemos que Roberto había dejado a sus hijos toda la herencia y algunos bienes. Es normal que algunos artistas vendan exclusividades como por ejemplo, las bodas o bautizos de sus hijos, pero vender la exclusividad de la muerte de alguien es algo verdaderamente aterrador, por decirlo así.
pero para Carlos Villagrán esto sería posible. Entonces hay cositas. ¿Se te ocurre ahí, que pudo haber fallecido antes y yo lo creo sacaron al público después? Sí, para poder preparar todo y no se le cayera el programa. ¿Crees? Sí. Yo pienso, pero no me consta nada. Pero sí, yo pienso que sí. Fue lo que dio a entender en una entrevista para Canal 9 de Argentina. Uno de los que se molestó con la presencia de Villagrán fue Edgar Vivar, ya que Carlos se había alejado muchos años de Chespirito y en el momento de su muerte allí estaba. ¿Cuánto no veías a Roberto? No hace mucho tiempo, del año 2000 que le hicieron el homenaje, que ahí estuvimos. Pero siempre hemos estado, somos como compañeros, amigos, cuates, el alma, la sencillez de él, el genio, porque era un genio, el tipo era un maestro que me dejó muchas enseñanzas. Eso, al funeral Carlos Villagrán. ¿Sabes qué? ¿No? Llegó a la mitad más o menos de la misa, no llegó al principio. Edgar Vivar también estaba súper triste porque Edgar Vivar sí con la presencia de Carlos Villagrán. Estaba molesto. Fíjate que yo cuando trataba de platicar con Carlos decía, ¿qué hace él aquí? ¿Por qué él no llegó hace 10 años que no lo ve? ¿Por qué no todos los días? Después de su fallecimiento, se empezaron a saber cosas que Roberto había mantenido en secreto. También se supo que Florinda Mesa había quedado en una situación vulnerable, pues ya no contaba con los ingresos de su ex esposo y su situación económica no era la mejor, por lo que había optado por vender la casa de Cancún y pedía ser considerada como actriz. Nosotros tenemos pruebas sobradas. Yo las tuve y Roberto también, de que somos gente que hace ricos a los demás. El día que se les ocurra tomarme en cuenta, verán la cantidad de dinero que pueden ganar. Abrió un canal de YouTube el cual abandonó debido a que no tuvo el éxito esperado. Cabe recalcar que los youtubers, como es mi caso, hacemos libretos, editamos y hacemos trabajo de investigación, además de que estamos frente a la computadora todo el día buscando qué contenido traerles. De estar en un restaurante. ¿Usted fue a un restaurante? No sé lo que acabo de decir, ¿no? Para un actor famoso abrir un canal de YouTube no es fácil, primero porque está acostumbrado a que los que editan son unos, los que filman otros, los que hacen los libretos son otros, el actor solamente es quien da la cara. Si quieres hacer eso en YouTube no te salen las cuentas, porque YouTube no da para pagar tantos salarios. Para tener éxito en YouTube tienes que hacer de tocho morocho. Tenemos por ejemplo el canal de Alfredo Adame que no pudo despegar, primero porque Adame no sabe editar videos, segundo porque no sabe hacer libretos y tercero no están acostumbrados a trabajar muchas horas. Un video de 20 minutos te toma de 10 a 12 horas de edición, entonces te toca pagar a quien lo haga y pues simplemente no sale porque trabaja solo para pagar. Tenemos el caso de Erika Buenfil, que abandonó YouTube por TikTok, ya que esos vídeos toman menos tiempo y no necesariamente llevan producción y los haces desde tu celular. Si quieres que un video de YouTube tenga muchas visitas, tienes que trabajar un montón. Digo esto porque he visto muchos comentarios de personas que sugieren a muchos famosos abrir su canal de YouTube, como en el video de Cristina Saralegui que ya nadie le dio oportunidad, pero ellos están acostumbrados a trabajar con un equipo de producción que hace todo el trabajo. Ellos solo salen, hacen la entrevista y se van, luego se quedan todos los editores y productores preparando el próximo programa. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees tú que Florinda Mesa mintió sobre la muerte de Roberto Gómez? Y si mintió, ¿harías tú algo así? ¿Cuánto vale la muerte de tu ser querido? Déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video.